A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. El día de hoy vamos a hablar sobre prevención dental en general. Durante los anteriores programas hemos intentado comunicarles peculiaridades de cada una de las enfermedades que tienen más relevancia y prevalencia en la población ecuatoriana y quiteña. Ahora, este programa lo vamos a dedicar a dar varios tips sobre prevención dental en general para prevenir la mayoría de estas enfermedades. Lo importante es que en casa tengamos un contexto sobre la salud oral y muchos mitos que a veces se han ido dando durante la historia, poderlos ir desmitificando. Gracias por acompañarnos el día de hoy y es para nosotros un placer poder estar en sus hogares. Vamos a empezar, primero definiendo la palabra prevención. Cuando nosotros hablamos de la palabra prevención, lo que buscamos es evitar una enfermedad en este contexto. Hay un montón de enfermedades orales que pueden ser prevenibles con hábitos que deben ser adquiridos en el hogar. Entonces es muy importante por esto que tanto padres, abuelos, hijos y personas que están en nuestro hogar conozcan todos estos pormenores, ya que nos involucra a todos en casa. Si es que, por ejemplo, los papás no tienen un hábito de salud oral adecuado o necesita alguna modificación, esto se va a heredar a los hijos. Y esto puede seguirse heredando generación tras generación hasta que haya un punto de corte en donde se tome una actitud positiva hacia la prevención dental. Vamos a empezar con unas imágenes en donde se nos va a hacer más gráfico a qué estado nos gustaría llegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen de una boca de un niño, una persona que está en la infancia, y es una salud que está bastante adecuada. En muchos pacientes ecuatorianos la imagen es completamente diferente. Vamos a encontrar un montón de manchas amarillas, en otras ocasiones manchas blancas, o en otras ocasiones directamente ya manchas marrones y destrucción dental. En casa, revisemos las sonrisas de nuestros hijos y verifiquemos el estado en el que se encuentran. Si es que se encuentran en este estado, llevamos una buena salud oral, pero si encontramos manchas marrones, amarillas, pigmentaciones blancas, destrucción del tejido, es un buen momento para ponernos a reflexionar sobre qué podemos hacer mejor para que nuestros hijos tengan la salud dental que se merecen. Estamos en pleno siglo XXI y es necesario que tomemos actitudes positivas hacia la prevención, porque toda la medicina del siglo XXI se va a orientar hacia la prevención de enfermedades. En la siguiente imagen vamos a hablar un poco sobre qué es lo que tenemos más frecuentemente para las enfermedades en la población ecuatoriana, lo cual son las caries dentales y los problemas periodontales, que ya hemos hablado específicamente de cada uno en varios programas. En este caso, la caries dental va a ser la desmineralización del diente. Entonces, en palabras muy sencillas, el diente está compuesto por minerales en la parte más externa, la parte vidriosa.
cuando tenemos placa bacteriana o cuando nos limpiamos los dientes pero no lo hacemos de la manera más profunda y adecuada cada vez, se van acumulando restos de alimentos, de bacterias y microorganismos que van a causar esta desmineralización y por consecuencia vamos a tener la caries dental, que ya va a ser una enfermedad en donde se involucran otras bacterias y básicamente van a alimentarse del diente estas bacterias. Si nosotros encontramos pigmentaciones de color marrón o de paso ya deformación de la superficie del diente, destrucción de la superficie del diente, lo más probable es que tengamos caries y hay que acudir al odontólogo para resolverla antes de que avance a un estadio más grave de caries, en donde ya se puede involucrar el nervio del diente, como lo hemos visto en los programas donde hemos hablado de endodoncias, o puede llegar incluso a la pérdida del diente si es que la destrucción es demasiado elevada. Y los problemas periodontales, que son los que nos vamos a encontrar en la segunda parte de esta imagen, van a ser gingivitis, periodontitis y movilidad dentaria. Normalmente esta es la secuencia que va a seguir la enfermedad periodontal en grandes rasgos hablando. La gingivitis es cuando las encías no sangran. Entonces muchos pacientes en casa, cuando se cepillan los dientes, les sangran las encías. Esto no es algo normal, no es algo que estamos esperando, y lo que esto nos indica es que hay un factor que está irritando la encía. Puede haber ahí un pedacito de alimento, un pedacito de tal vez canguil, esta parte delgadita del canguil que a veces se queda. Puede haber de paso placa bacteriana acumulada, cálculos dentales. Todos estos componentes van a ser irritantes para el tejido blando, para la encía del diente, y vamos a empezar con un sangrado o una gingivitis. Y como hemos dicho en otros programas, en el embarazo también va a ser frecuente encontrar gingivitis y se llama la gingivitis del embarazo. Entonces, si hay pacientes en el hogar que se encuentren en estado de gestación, es importantísimo hacer los chequeos también con el odontólogo. La periodontitis va a ser cuando ya encontramos un estado más elevado, o sea, ya hemos pasado de gingivitis a periodontitis. Periodontitis involucra ya que la afectación de estos acúmulos irritantes ya no es tan solo a nivel superficial de la parte de la encía, sino también de la parte más de soporte del diente, del hueso y del ligamento periodontal. Entonces vamos a encontrar muchas veces dolor a la percusión, pueden encontrarse dolores a la palpación. La encía definitivamente ya va a estar muy roja y el sondaje en el consultorio dental va a ser profundo, mayor a 3 o 4 milímetros. Y por último, en esta enfermedad tendremos la movilidad dentaria. Esta es la consecuencia de varios pasos que ya no hemos tomado en cuenta, como la gingivitis o la periodontitis. Y si es que, por ejemplo, en casa alguien o alguno de nuestros familiares tiene movilidad dentaria, es importante entender que esto no es normal, no es algo que estamos esperando, no es algo que buscamos, no es algo deseable, y es algo que lo que viene después va a ser la pérdida del diente. Entonces es importante autoobservarnos en casa, evaluarnos, y si encontramos algunos de estos factores, pues tendremos que acudir a nuestro odontólogo para que nos ayude a resolver. Ahora, hablando de la prevención, vamos a hablar de 3 tipos de prevención. Nos encontraríamos en 3 fases. La fase primaria, bueno, esto lo vamos a poder ver en la siguiente imagen con más claridad para que nuestros televidentes en casa puedan seguirnos. En la fase primaria vamos a hablar de educación. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, a través de este medio de comunicación, nos estamos entrando en sus hogares, educándoles con los tips de prevención de enfermedades dentales. Entonces vamos a entrar en una fase primaria, pero esto se va complementando con lo que hacemos en la escuela, porque en la escuela también recibimos educación,
y con lo que recibimos en casa. Entonces, cada vez que tengamos un buen momento para educación en prevención en salud, es importante darle mucha relevancia, ya que esto es algo que perdura en el tiempo y le va a ayudar al paciente a adquirir hábitos. Y la palabra clave el día de hoy van a ser los hábitos, ya que si nosotros lo hacemos una vez o dos veces, pero no adquirimos el hábito de hacerlo constantemente, entonces no va a ser de tanta utilidad. Estas prevenciones o estas acciones que vamos a tomarlas tienen que convertirse en hábitos para que puedan ser eficaces y duraderas en el tiempo. Ahora, hablando de prevención secundaria, vamos a tener ya un tratamiento, por ejemplo, una profilaxis dental. La profilaxis dental es una acción que nosotros vamos a tomar y es algo que se debería hacer cada 6 meses. Siempre recalcamos que cada 6 meses es importante visitar al odontólogo para hacernos una limpieza dental o una profilaxis dental. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos cepillemos muy bien en casa, usemos hilo dental, usemos enjuague, en muchas ocasiones van a haber espacios a los que no llegamos o no llegamos lo suficiente y se nos acumula de todas formas placa. Pero si cada 6 meses hacemos esta visita, nos aseguramos de que todas las zonas queden completamente limpias el 100% de las veces. Además, en una profilaxis dental, el odontólogo puede visualizar clínicamente los dientes y si es que encontramos una caries, pues en ese momento se puede hablar y hacer una intervención para prevenir que esta caries vaya a tomar un rango mucho más elevado, vaya a extenderse más, vaya a empezar a generar sintomatología o pueda tener un peor pronóstico, ¿no? Y finalmente la tercera, en el contexto de la prevención, va a ser los procedimientos más exhaustivos y complejos. Entonces, por ejemplo, los sellantes dentales. Los sellantes dentales es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero como un adelanto es una protección que se le pone a los dientes de leche o a los dientes que tienen cavidades muy profundas. Por ejemplo, la morfología de los dientes de los niños normalmente son más profundas, son más marcadas las cúspides y las fosas, porque son dientes que no han tenido todavía mucho uso o no han comido muchas cosas duras todavía. Entonces el desgaste es mínimo. En estas fosas es muy fácil que se acumulen restos de alimentos o de caramelos, que muchas veces es lo que comen los niños. No es algo que debería pasar, los niños deberían comer muy pocos caramelos o medidos, pero en estas fosas es en donde se nos van a ir acumulando restos de alimentos. Lo que nosotros vamos a hacer con los sellantes es, vamos a sellar, vamos a poner como una línea de producto que es fluido y esto lo vamos a fotopolimerizar con una lámpara de luz ultravioleta, lo cual va a causar que se adapte exactamente a la forma de nuestra cavidad del diente y nos va a permitir evitar que se acumulen ahí los restos de alimentos y de dulces. Entonces, este es un tratamiento preventivo, pero ya hemos hecho una acción interceptiva, o sea, ya hemos tomado una acción para evitar que se sigan formando. Normalmente vamos a hacer esto en pacientes en los que hemos visto que ya se han generado caries por estas zonas retentivas. Una vez más, si en casa tenemos niños que están con la dentadura que les está brotando recién, que los dientes han erupcionado recientemente, es importante visitar al odontólogo para que primero el niño pierda el miedo, porque el odontólogo no tiene que ser un lugar miedoso, y especialmente si el niño tiene que acudir, es importante que lo haga con un odontopediatra en lo posible, ya que van a tener alternativas y estrategias para manejar la conducta en estas primeras sesiones. Y en estas sesiones verificar si es que es necesaria esta limpieza de la que hablamos cada 6 meses o si va a ser necesario colocar sellantes o tal vez en el peor de los escenarios, si es que ya hubiera caries, tomar las alternativas y los procedimientos para sanar estas caries y reconstruir el daño que las caries han causado en el diente.
Vamos a ver en la siguiente imagen unas 10, podríamos decirle, problemas más frecuentes que vamos a encontrar en la cavidad oral de los pacientes ecuatorianos. Halitosis o mal aliento, ese es uno de los principales, ya que especialmente en la mañana, si la gente no desayuna o ha desayunado algo muy poquito, los jugos gástricos que se encuentran en el estómago muchas veces van a generar este mal aliento. Es algo no deseable, sin embargo bastante frecuente. Y también se va a generar por enfermedades periodontales, por caries que aún no hayan sido tratadas, por la lengua que muchas veces no se la ha limpiado, o por alguna otra enfermedad subyacente que puede estar en el estómago, y a partir del estómago sale este olor no agradable a través de la boca. Otra que vamos a encontrar son las llagas o herpes, que son estas como lesiones que se forman muchas veces sin ninguna causa aparente y pueden ser relativamente dolorosas, pero igual se curan espontáneamente. La caries, de la que ya hemos hablado con mucha frecuencia en este programa, que va a ser el daño de la superficie más externa del esmalte del diente gracias al acúmulo de placa y de bacterias. Y la mejor forma de prevenirla siempre va a ser el cepillado dental, el uso de hilo dental, profilaxis dental cada 6 meses y el uso de enjuagues que no tengan alcohol, sino que de preferencia tengan clorhexidina. Las enfermedades de las encías, que va a ser estas enfermedades en donde cuando nos cepillamos o nos pasamos el hilo dental nos sangran, tenemos que resolver eso, es fácil de resolver, pero hay que acudir al odontólogo. La sensibilidad dental, esta es una enfermedad muy frecuente, es la típica cuando alguien se toma un vaso de agua helada o una bebida helada y de inmediato siente un corrientazo, una sensación como de energética en los dientes. Entonces esta sensibilidad dental tiene varias causas. Muchas veces es un defecto anatómico del esmalte y el cemento dentario, en donde son dos tejidos que tienen que unirse uno sobre el otro, pero si hay este defecto pues están separados y causa sensibilidad. También está relacionado con la mala posición de los dientes. Cuando esto ocurre y los dientes están chuecos, mal posicionados, la encía se retrae y esta encía deja descubierta una parte de cemento dentario y es lo que causa sensibilidad. La mejor forma de resolver esto es ocupar una visita con el odontólogo, especialmente con el periodoncista y el ortodoncista, para resolver definitivamente este problema. No es recomendable tapar los cuellos que están expuestos con algún material, ya que esto puede ser generador de retenciones para que se formen nuevas caries. Lo mejor es ordenar los dientes en su posición ideal y si hay que hacer alguna cirugía de encía o algo para devolverle a la encía su posición, eso es el tratamiento ideal. Mientras eso ocurre, hay tratamientos paliativos que están relacionados con las pastas desensibilizantes, que son, por ejemplo, todas estas pastas que en su nombre llevan la palabra senso, como relacionadas con la sensibilidad. Lo que hacen estas pastas es tapar unos agujeros que se encuentran expuestos cuando el cemento se encuentra expuesto, y al tapar estos agujeros, la transmisión de la señal térmica por el frío disminuye considerablemente. Sin embargo, esto es un tratamiento paliativo, ya que no estamos resolviendo el problema de raíz. Cuando hablamos del punto número 6, hablamos de bruxismo, que es otro programa del que ya hemos hablado en este programa, en este show, en donde el paciente inconscientemente está rechinando, remordiendo los dientes, y esto es muchas veces causado por el estrés, la excesa carga de trabajo, problemas de ansiedad, situaciones que están relacionados con el espectro biopsicosocial del paciente, con el espectro psicológico del paciente. Así que en estos casos, lo más recomendable es hacer una interconsulta con el odontólogo para ver el daño que ha causado este bruxismo en los dientes y con el psicólogo para poder de esta manera atacar el problema desde los dos frentes.
desde el frente clínico en donde se está manifestando la enfermedad, y el psicológico, que es muchas veces de donde se está originando esta enfermedad. Ahora, la infección de las muelas del juicio o de los terceros molares, vamos a ponerlo en el punto número 7 porque es bastante frecuente y muchas veces hay que hacer las exodoncias de terceros molares para prevenir estas infecciones o porque ya se están empezando a dar pericoronitis o infecciones relacionadas con la mala posición de la erupción de estas muelas. Es muy importante hacerlo mientras más jóvenes sea el paciente, es mucho mejor, debido a que mientras más va entrando en la edad adulta y más adultos, el diente se suelda, por así decirlo, o se fusiona con más facilidad al hueso que lo soporta y la cirugía va a ser más compleja. Sin embargo, es recomendable valorar en todos los casos de extraer estos terceros molares porque son rezagos evolutivos que realmente no le causan un beneficio al sistema masticatorio ni estomatológico de nuestro organismo. La erosión dental, muchas veces causada por cepillos que tienen las cerdas muy gruesas, los cepillos que muchas veces encontramos en las tiendas, tenemos que buscar que quien nos vende el cepillo, nos vende un cepillo de cerdas suaves. Si no hay cepillo de cerdas suaves, no compremos ese cepillo porque estamos causando un daño a nuestro diente al utilizar 10, 15, 20, 30, 40 años la mismo tipo de marca de cepillo en donde las cerdas son muy duras. Tiene que decir en la caja, en las indicaciones, cerdas suaves. Caso contrario, vamos a tener esta erosión dental si tenemos persistentemente este cepillado. Las manchas amarillas que van a ser causadas muchas veces por alimentos, por achote, por cigarrillo, por té, por café, por cualquiera de estos alimentos pigmentantes que vienen a ser más un problema estético que un problema de salud. Y el dolor en los dientes que, como hemos hablado en muchos de nuestros programas, son dolores que van a tener muchos orígenes, ¿no? Pueden ser por un traumatismo, pueden ser por la sensibilidad, por las caries, o por alguna enfermedad subyacente que va a necesitar el diagnóstico y análisis de un doctor, muchas veces con radiografías, con tomografías para llegar al fondo del asunto. Este programa ha terminado, para nosotros es un placer siempre poder visitar sus hogares, hacemos un gran trabajo para recopilar la información y poderla transmitir de la manera más sencilla para que ustedes siempre estén al día con todos estos temas relacionados a las sonrisas y a nuestra profesión que realmente nos apasiona poder comunicar. Gracias por vernos. Por favor, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantage_UIO. No olviden visitar a su odontólogo de cabecera. Sonrían mucho y que tengan un excelente día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.